Ya comienza DQI, Diseño que Incluye, un programa conducido por Lorena Obiol dedicado al diseño inclusivo, con entrevistas a referentes de la arquitectura, el interiorismo, el diseño industrial, el gráfico, el de indumentaria y textil, el de imagen y el sonido, el de paisajismo y el diseño urbano. En Diseño que Incluye el día miércoles a las 12 del mediodía por AM 1220 y hoy nos visita Víctor Cruz, diseñador de imagen y sonido, cineasta y docente de la facultad, que nos va a hablar de la inclusión de personas de la tercera edad en general y de una película o de dos películas que él hizo en particular. Y después nos va a estar visitando en el segundo bloque Fernando Álvarez de Celis, también arquitecto, director ejecutivo, también nada porque no es diseñador, es arquitecto, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, que nos va a hablar del libro Autogestionar. Hola, Víctor. Hola, Lore, ¿cómo te va? ¿Cómo Muy andás? bien, y vos, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿querés contarnos primero de la peli? Vos tenés dos pelis, en realidad debes tener más, pero bueno, dos pelis que nos convocan y que tienen que ver con el tema del diseño inclusivo. Una que era la que yo conocía y otra más, pero primero hablemos de Que viva 100 años. Es así, mirá, a mí yo tengo como mucho interés en las personas, en los adultos mayores, es algo que bueno, no sé, me surge mucho desde la relación que tenía con mi abuela, ¿viste? Y de todo lo que tiene que ver con el cuidado y la forma en que se entiende y se comprende cómo viven y cómo se desarrollan los adultos mayores. Y bueno, eso me pasó que estando en Costa Rica, estaba invitado por la Universidad Nacional de Costa Rica para hacer un documental sobre otra cosa, sobre unos bosques marinos costeros, y me enteré me comentaron que era una zona en la que estaba, en la que la gente vivía muchísimo más de lo normal, ¿no? que se caracterizaban por eso. Y averiguando así fue que conocí a la que después fue uno de los personajes de la película, que era Panchita y sus hijos, que eran, bueno, una cosa alucinante, porque bueno, primero conocí al hijo. Panchita 109, ¿no? ¿Tenía? Cuando la filmamos en la película tenía 109. No, llegó hasta los 110. Y cuando yo la conocí tenía 106, creo. Pero unos 106, increíble, muy lúcida, muy bien. Los hijos, de hecho, tenían 80 y pico, 85 y 90 y algo, y 90. Y era como muy alucinante ver esas tres personas que llevaban casi hasta los 300 años charlando y ver cómo esa madre trataba a sus hijos de 90 y pico como si fueran niños, ¿no? Bueno, eso fue como el puntapié inicial, conocer ahí en Costa Rica a estas ¿Ahí te personas. ¿Disparó la idea de la película o vos claro, ya tenías...? ahí me puse a investigar, que existían lo que se dan en llamar zonas azules, que son distintos lugares en el mundo donde se excede por mucho la media de longevidad, ¿no? Y ahí me surgió la pregunta y fui averiguando el por qué, ¿no? ¿Por qué es lo que sucede ahí, en estos lugares, que hace que cuando vos tenés en el mundo el promedio es un centenario cada 5.000 personas, y en estos lugares tenés a veces, en pueblitos muy chicos de 3.000 personas, tenés 4 o 5, ¿viste? ¿Y por qué pasa eso? Y mira, los han estudiado y básicamente se habla de 4 pilares sobre los que se asienta la longevidad. El primero tiene que ver con lo genético, que fue lo primero a lo que se apuntó, que explica casi, te diría, explica el 25% en realidad de la expectativa de vida. O sea, hay otro 75% que tiene que ver con las condiciones en las que uno vive, con la alimentación, con la salud y sobre todo, que es lo que a mí más me interesó, que tiene que ver con la peli, con el aspecto social, ¿no? La contención familiar, de la comunidad que exista sobre el adulto mayor. Y yo cuando decidí avanzar con la peli, decidí que un poco ese era el eje, ¿no? Ver qué pasaba con estas personas mayores, cuál era la razón por la que querían levantarse cada mañana, ¿no? Que eso, hay una palabra japonesa que es ikigai, que quiere decir eso, ¿no? La razón por la que uno se levanta. Y bueno, y ahí empezamos un recorrido nosotros con esta investigación que nos llevó a Costa Rica, nos llevó a la isla de Cerdeña en Italia, donde están también
el genetista italiano Gianni Pes y el demógrafo belga, el doctor Poulain, que son los que un poco dan inicio a todo esto. ¿Cómo costeaste eso? Porque me imagino, Y ¿tuviste llevó una mucho beca? tiempo, sí, tuve varias, tuve como apoyos, muchos distintos apoyos, ¿no? Desde, tuve becas del Instituto Cinecittà Luce de Italia, tuve ayudas de la Universidad Nacional de Costa Rica, tuve ayuda de distintas regiones de la isla de Cerdeña, la Film Commission. Fue como un trabajo, y por supuesto, fundamental, del Instituto de Cine aquí de Argentina, que siempre, bueno, que hasta hace poco ha sido como el pilar, el bastión sobre para todos. sobre el que se asienta, ¿no? El cine, lo audiovisual, y que ahora está como muy complicado todo eso, ¿no? Pero fue un trabajo de muchos años de ir recabando estos fondos y de poder bueno, ir construyendo lo que es toda el plan económico, financiero de la película. Desde ¿no? que conociste a Panchita hasta que terminaste la peli, ¿cuántos años pasaron? Mirá, conocí a Panchita en el 2012. Después volví a Costa Rica en el 2013. Fui de viaje inicial a Cerdeña en el 2014. Volví a Costa Rica en el 2015 para filmar. 2016 filmamos Cerdeña y 2017 filmamos en Japón, en Okinawa. Esta película también se pudo hacer porque es una coproducción con Italia también. En un momento estábamos también llevando adelante una coproducción tratando de cerrar una coproducción con Japón que no sucedió, pero bueno, tuvo como muchos apoyos porque es una película muy, muy cara, ¿no? Por el tiempo que filmamos. Y los traslados también. Los traslados, por todo, ¿no? Todo hoy sería imposible de pensar directamente, ¿no? Pero sí, fue una película que nos llevó como mucho tiempo, y la película se estrenó en el 2019 en uno de los festivales de documental más importantes del mundo, que es el de Vision du Ril en Suiza, en Nyon, y después hizo un recorrido muy lindo por un montón de... Y tuvo un montón de premios. De festivales, ganamos premios en distintos lugares, fuimos invitados, es alucinante, porque una vez que como documentalista se pone a investigar y se pone a trabajar en un proyecto, se transforma medio en un especialista de eso, ¿no? Y nos invitaron hasta al Congreso Mundial de la Longevidad a pasar la película. He dado charlas con gerontólogos, un poco desde mi lugar de que, experto en otro tema. Por supuesto que únicamente hablando de la experiencia propia y a modo de crónica de lo que uno puede ver y puede reflejar, ¿no? Sin ningún otro impulso que ese, pero bueno, la verdad que ha sido también muy transformador el poder ver cómo en estos tres lugares, por ejemplo, tanto en Costa Rica, en Italia y en Japón, con distintas idiosincrasias, con distintas situaciones económicas, pero donde hay algo que se repite, que es esto de incluir a los adultos mayores, de que los adultos mayores tengan un rol protagónico en las familias, ¿no? Y que no se los piense solamente desde un punto de vista productivo o desde un punto de vista improductivo, en el que pasan a ser como cosas que no cuadran un poco. Y que sin ¿no? dudas eso es uno de los motivos por los que viven más. Pero absolutamente. Y es una de las cosas que sí se puede hacer, ¿no? Junto con un sistema de salud también que los ampara, ¿no? Una contención, pero hay una contención muy fuerte de la familia, de la comunidad, expresada a través de los amigos, de los vecinos, pero también de espacios que ellos tienen para poder desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, la parte de Japón es una islita muy chiquita en la que estuvimos, que era una islita de 500 habitantes. O sea, ninguno de los protagonistas del documental viven en ciudades principales, o sea, eso es otra clave, ¿no? Es otra clave. No viven en ciudades grandes donde uno medio que se pierde, sino que son espacios en muchos casos semirurales, pueblos muy chicos. En Cerdeña son todos pueblos chiquitos de 3.000 habitantes, 2.000, espacios donde todos los conocen, ¿no? Entonces, y donde hay otro tiempo, que no es el tiempo de las grandes ciudades donde uno está corriendo, digo, ¿no? Donde nosotros filmamos, no filmamos en Tokio, ni filmamos en Roma, ni en San José, digo, sino que filmamos en pueblos donde la vida tiene otro paso, otro ritmo, en el que el adulto mayor encuentra como otro lugar, ¿no? Un lugar de referencia, un lugar... no solo que los contengan ellos, sino que ellos como parte activa de la familia pueden proveer también de cuidados a los menores, ¿no? Sí, cierto tipo de actividad o trabajo Totalmente. o desenvolvimiento. Qué sí, bueno. Y hay una cosa que eso también es importante, que ellos sostienen como sus actividades laborales, con otro ritmo, en otra cantidad de horas y todo, pero durante mucho tiempo. Presentanos a los otros protagonistas. A Panchita bueno, ya medio Panchita la era después conocimos en Italia la que era la familia en ese momento más longeva del mundo, que eran 8 hermanos que sumaban 737 años, una cosa increíble. Filmamos sobre todo con 3 de ellos, que viven en Perdas de Fogo.
Estuvimos filmando también en Japón, en un coro alucinante que es un coro de abuelas de esta islita que se habían hecho virales en YouTube con un video. Viste que ellos allá tienen mucho la cultura la cultura juvenil, de bandas juveniles de adolescentes que cantan. Claro, como el K-pop, pero japonés. Y acá eran como de las abuelas pop. Ellas también pop, y pop, claro. todo con sus coreografías, con todo, y recorrieron todo. Yo cuando lo vi el video quedé alucinado porque yo lo primero que conozco de ahí es ver ese video en YouTube y ver el recorrido que habían tenido, cómo habían sido, y después que ellas provenían de una isla muy chiquita donde era una islita donde había muchas viudas justamente, ¿no? Porque bueno, en todo el mundo, casi todo el mundo siempre viven más las mujeres que los hombres, y acá no era la excepción, y las viudas estas conformaban un coro que bueno, lo tenían como una actividad recreativa, pero que había pasado esto, tenían representante, tenían todo una cosa alucinante de ver cómo a una edad mujeres de, no sé, las más jóvenes tenían 85, que pueden como cumplir ese sueño de ser estrellas, de ser convocadas, de ser queridas, ¿no? Muy, muy lindo, ¿no? Porque una de las cosas que también nos pasó mientras hacíamos las películas es ver que todos estos adultos mayores seguían soñando, ¿no? Seguían teniendo como proyecto, y eso es algo que a veces uno no lo relaciona con las personas adultas, porque creen que son personas que ya medio se tienen que estar preparando para irse, ¿no? Estas personas que tenían cosas por hacer. Propósitos y proyectos. Absolutamente. Muy bueno. Absolutamente. Eso ha sido una de las cosas que uno puede ver, y que también a los que somos más jóvenes nos sirve como para poder pensar como que hay mucho tiempo. Eso te quería preguntar, ¿qué te dejó, digo, a nivel personal, más allá de la realización del documental, que fue un logro inmenso y bueno, un reconocimiento para vos, pero ¿qué te dejó de enseñanza, de moraleja, de...? Mirá, lo primero que me pasó es que dejé de fumar. ¿Por qué? Porque en ninguno de estos lugares estas personas fumaban, ¿no? Y el cigarrillo ha sido como es una de las causas de que no colabora con llegar bien y saludables a viejos, ¿no? Empecé a caminar mucho más. Caminé desde ahí que camino, bueno, hacer más ejercicio, pero caminar sobre todo también. ¿Te impactó? Sí, me transformó en la forma en que vi, porque me pasaba una cosa alucinante que era, allá veía personas de 70, 80 años muy activas, que podían hacer una cantidad de cosas que cuando yo volvía acá, veía que las personas de 70, 80 me parecía que simulaban ser viejos. Era una cosa, no, ¿cómo puede ser? Entonces digo, bueno, para llegar a hacer un centenario hay que prepararse, o sea, no es que es de casualidad, hay que tener una constancia a lo largo de la vida que tiene que ver con alimentarse bien. Que estamos a tiempo todavía, los de 50. Estamos a tiempo totalmente. Entonces me pasó eso también, es decir, estamos a tiempo para cambiar ciertos hábitos, para construir ese centenario, y eso a un nivel, de hábito, ¿no? Pero después a un nivel para pensar la vida, me pasó que uno a veces también le pasa que a los 50 empieza a hacer como balances, ¿no? Como hay mucha gente que vos la escuchás que dice, bueno, yo ya llegué, lo que hice, ya lo hice, lo que no voy a hacer, ya es muy difícil que lo haga. Y estas personas no lo piensan así. No tienen esa forma de pensar. No tienen esa forma de pensar. Estas personas se levantan todos los días con ganas de hacer otra cosa nueva. Entonces dije, bueno, me dieron como muchas ganas de pensarme, o me empecé a pensar como una persona que quiere trabajar hasta un día antes de morirse, ¿no? Muy bueno. Trabajar en cosas que a uno le gusta, no estoy hablando de explotar, por favor no corran la edad jubilatoria, ¿no? Claro, como escuchando no estas demos cosas. ideas. No demos ideas raras, no lo digo en ese sentido, pero sí de que uno tiene que tener esa vida activa, esa capacidad de seguir pensando, esas ganas de seguir viviendo, que tienen que ver para mí fundamentalmente con poder seguir soñando. Ahí estamos viendo, bueno, esa es Panchita. Esa es Panchita. Claro. Ahí mirá la risa que tenía Panchita, era una cosa alucinante, hermosa. Vos sabés que siempre que llegabas nos daba la bendición, porque también hay una cosa que era muy importante en todos estos lugares, que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? En algunos casos eso se expresa de manera religiosa, y en otro lado es una espiritualidad más en relación con la naturaleza, ¿no? Pero ella era una persona muy religiosa, y persona que pensaba te bendecía ella. Te bendecía, te daba su bendición. Mirá qué linda. Te digo que era como bastante conmovedor, ¿no? Yo no soy una persona creyente, pero para mí el hecho de una persona que ha vivido tanto, ¿no? Que pensá que Panchita había nacido en el siglo XIX. Anterior al anterior, claro. 19 sería, o sea, es una cosa alucinante las cosas que vio. Me pasó, mirar lo que me ha pasado en Italia con unas personas que no salieron en el documental, ¿no? Yo sabía que era una persona que había sido prisionera de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, entonces le pregunto en una entrevista previa que hago por cómo había sido su vivencia, o qué recordaba de la guerra, y me pregunta cuál.
porque él recordaba cuando era muy pequeño a su padre yendo a la Primera Guerra Mundial. Entonces vos decís, estábamos con eran pedazos de historias vivas, claro, ¿no? Y yo me sentí totalmente afortunado de poder, Piel de gallina. claro, digo, te contaba historias de ese tipo, ¿no? De gente que te pasaba y te contaba esto, decís, estamos hablando de gente que, o sea, recuerda a su padre cuando se fue a la Primera Guerra Mundial. Y ese es el valor justamente de recuperar las historias, pero aparte valorar a las personas no solo por la edad que tienen, por lo que vivieron. Es que eso, si uno no lo toma, es algo que se pierde, que es parte, bueno, no sé, de la función social, quizás de nosotros los que estamos en medios audiovisuales, que tenemos la posibilidad de conocer a esta gente, es tratar de recuperar esa memoria y que no se pierda, ¿no? Sí. De tratar de ver y de darles esa vivencia, voz, de darles ese lugar. De darles ese lugar, por lo que han vivido y por el lugar que ocupan ese momento. De hecho, lo pasaba con Panchito, que era Pachita. Panchito era otra persona también de Costa Rica, que en ese momento tenía 98 años y todavía andaba a caballo. Que él nos decía en un momento, porque después del documental y todo, a los par de años después, pasó a ser la cara de un billete de lotería en Costa Rica, ¿no? Y él, cuando volvíamos a visitarlo, porque tuvimos la suerte de ir varias veces a visitarlo, nos decía que lo habíamos hecho famoso, ¿viste? Pero una cosa increíble, ¿me entendés? Y una persona que a los 98 años él quería que lo dejen trabajar arriando animales, y por supuesto no lo dejaban porque una caída puede ser... Por la edad. Por la edad, claro. Pero él sí se subía todos los días arriba de su caballo, iba a visitar a sus amigos, tenía como sus planes, ¿no? Sus cosas para poder llevar adelante. Hemos tenido otro como, no sé, Antonio, que tenía también un camión que creo que era anterior a la Segunda Guerra Mundial y él todavía lo manejaba a los 88 años. Y después hay otro protagonista, que no me acuerdo el nombre, que pilotaba un avión. Claro, sí, bueno, ese es también una parte de la familia Meli, de esta familia longeva, que él tenía, ¿cómo se llama? Él había tenido ese deseo durante toda su vida, que no lo había podido cumplir y que bueno, se le dio un poco de grande, ¿no? Así que hay una cantidad de espacio ahí para poder pensarse, porque vos imaginate qué loco que es que uno se pueda pensar, por ejemplo, a nuestra edad, a los 50, que a lo mejor tenés 30 años muy activos todavía por delante, y después, no sé, los que puedas seguir, pero pensarse de ese modo, porque también uno a veces se idealiza mucho ciertos aspectos de la vida que tienen que ver con la juventud, ciertas etapas de la vida, y uno no piensa que uno va a ser un adulto y un adulto mayor la mayor cantidad de años dentro de su vida, ¿no? Uno es joven o adolescente 5, 6 años, 7 años, ponerle que lo quieras extender. Uno es un adulto joven, 10 o 12, pero uno es un adulto mayor. Como 30, 40, 30 años 50. O 40. Entonces hay que pensar distinto ese momento que llega de la vida. Hay que poder... Sí. Que también y valorarnos y valorar de otra manera la tercera edad, cuarta edad. Y poder también quizás pensarlo eso, ¿no? Proyectarlo y bueno, ¿no? Uno a veces lo dice y parece como algo como lejano o con todas las cuestiones que uno tiene en el día a día, algo que sí, bueno, que uno patea para adelante, pero hay que poder pensarlo. Y también, por supuesto, poder darse desde la edad que tenemos nosotros, que nos toca muchas veces cuidar chicos y cuidar a veces adultos mayores, también pensar, digo, de la familia como núcleo familiar en cómo tratamos a nuestras personas mayores, en cómo nos acercamos a ellos, en cómo los abrazamos, los acariciamos, sí, en cómo darle ese valor. ¿Qué tiempo le disponemos? Que también vivimos corriendo y por ahí no te haces un lugar para ver a tus viejos, si los tenés, o a tus abuelos. Y sí, nos pasa, y bueno, eso cuando vos me decías de cómo me cambió, qué cosas cambiaron o qué cosas pensé, bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? De que a veces hay que tratar uno de poder ordenar la vida de un modo en el modo en que uno los puede incluir, en que uno los sienta parte de la familia, ¿no? El otro día escuchaba también a una especialista en geriatría que hablaba de que hay que empezar a pensar a los abuelos como parte de la familia nuclear, ¿no? Porque uno los piensa como por fuera, ¿no? Uh-huh. Y hay que incluirlos como uno incluye también muchas veces con sus dificultades a niños chicos, y nadie se preocupa porque un niño de 2 o 3 años requiere un cuidado particular, uno lo toma que lo naturaliza. Y con un adulto mayor quizás te cuesta más, tenés más barreras, es verdad. Uno pone más barreras, y la verdad que lo decían y me parecía que era como muy interesante escucharlo para poder pensarlo, ¿no? Y ya de por sí que viven en otro lado, o sea, vos digo, lo comillas natural es que por ahí tus hijos, tus hijas vivan en tu casa, pero tus padres ya no, entonces al no vivir también es como que
te cuesta incorporarlo al núcleo familiar, que es fundamental. Te cuesta incorporar a hacer planes de ese modo y es trabajoso también. A veces no digo que no sea a veces que no pueda significar un problema logístico, un tener que pensar otras cosas, pero bueno, es parte de la vida porque también y que lo dijiste vos hace un ratito, esa persona mayor tiene mucho para contar, mucho para ofrecer. De hecho, hay estudios también que tienen que ver con el desarrollo de los nietos, tanto social como educativo, que dicen que mejora mucho cuando hay un abuelo presente en la casa. ¿Viste? Que esas cosas que uno dice, mirá. Entonces digo, hay un valor también para tener en cuenta, para poder pensarlo, y para poder pensarnos como también en ese lugar que nosotros vamos a ocupar. No vamos a ser jóvenes ni muchas veces autoválidos toda la vida. Hay que tratar de serlo, lo mayor. Sí, vivir de la mejor manera para llegar mejor. Vic, y contame la Dorado 50. Dorado 50. ¿Cómo llegó? ¿Y de qué se trata? Una vez, después que hicimos Que Viva 100 años, a mí el interés por las personas mayores, yo tengo como dos intereses fundamentales. Uno tiene que ver con las personas mayores y otro con el ambiente. Y que tienen mucha relación en algunos puntos. Acá en el caso se dio con Alejandro Bagnenkos, que es el otro codirector de Dorado 50. Yo le venía produciendo películas a él y él vino con un proyecto que tenía que ver con una especie de crisis existencial. Él estaba llegando a los 50 años en ese momento y con todo esto que te decía al principio de los balances que uno hace, de cómo uno empieza a pensar ciertas cosas. Él lo que había visto lo que se había dado cuenta era que sus padres ya llevaban 50 años de casado y él, llegando a los 50, ya llevaba 30, y que iba en vías, y se veía él como uno de los pocos en su núcleo de amigos que estaba en pareja. Los demás ya se habían divorciado, claro, separado, que podía decir festejo 30 años de casado, que igual es un montón. Y se entró a hacer preguntas al respecto de esos, y preguntas ver cómo se llegaba, como habían llegado sus padres a los 50 años, teniendo una relación en la que el amor todavía existiera, que hubiera ganas de seguir estando juntos. Y bueno, y un poco eso sirvió como de excusa para salir a entrevistar un montón de parejas que llevaban 50 años o más estando juntos y que nos contaron un poco cómo había sido su recorrido de vida y cómo era su presente, ¿no? Cómo se vivían así. Así que es una película que trata sobre el amor cuando ya han pasado 5 décadas o más de estar juntos. Y también ha sido como es como una continuidad, creo yo, en este interés que tengo. ¿Esta de qué año es? Esta es se estrenó en el 2021, creo. O sea, 2020, la produjiste en pandemia, o ahí. La habíamos empezado, porque viste, los procesos de las películas son larguísimos. Son muy largos. Entonces, habíamos filmado la mayor parte antes de la pandemia, y la pandemia nos sirvió para editar. Bueno. Estuvimos editando y después creo que filmamos alguna cosita más después, y el estreno vino justo. Se estrenó estuvo en el Bafisi de la pandemia, creo que fue el 2021, sí. Bien. Y bueno, la verdad que ahí también fue una experiencia muy, muy linda, porque aparte hicimos una especie de casting de parejas, de tratar de ¿Cómo encontrar. la buscaron? Empezamos a dispararlo por amigos, por las redes, para ver, de tratar de encontrar estas parejas y tratar de encontrar parejas que fueran representativas de distintas formas de entender el amor, ¿no? Había parejas que eran como más tradicionales, había otras parejas que habían tenido que luchar por ese amor porque la sociedad en ese momento no comprendía quizás el amor entre dos mujeres, o alguna de las parejas que había sido parte, creo que fue la primera pareja que tuvo el casamiento igualitario. Igualitario, sí. Así que bueno, historias de ese tipo, viste, parejas rarísimas, parejas que te contaban distintas cosas que tenían que ver cómo ellos entendían ese amor, ¿no? Y la verdad que para mí, para Ale, que nos sentimos como muy cómodos con las personas mayores, también fue una experiencia alucinante, ¿no? Lo filmamos, gran parte de las entrevistas se hicieron ahí en el Teatro Roma de Avellaneda. Hermoso. Que es alucinante, que la verdad que nos lo facilitaron, que fue espectacular. Y usamos un sillón al estilo el sillón rojo. El sillón rojo, como sí. tipo cuando Harry conoció a Sally, ahí. Y fue para ellos también una cosa muy linda, que fue la de darles como ese espacio, que bueno, fue filmado como a 3 cámaras, con luces, con todo un equipo bastante importante, con maquilladora. Entonces fue como celebrar un poco esos 50 años de cada una de las parejas. Y nos pasó una cosa muy linda con algunos de los hijos de estas parejas,
que nos contaron que se enteraron cosas de los padres. Que no sabían gracias a la peli. Gracias a la película, que nos habían contado cosas de nosotros que... ¡Qué fuerte! Y eso es fortísimo, pero ¿sabes qué indica eso? Que la gente, hay que saber escucharla, pero la gente tiene cosas para decir, tiene cosas Total. para contar, ¿no? Hay que darle el espacio y fue, viste, para ellos también fue significativo, para las familias, decir, che, mirá lo que te contó, mirá esto que no sabíamos, no sabíamos esto, mamá, papá, esto que contaron, habilitó también, porque hubo una especie de reflejo, ¿no? Que tuvo que ver con que vengan personas de afuera como nosotros y le demos el valor a esas historias que ellos tenían para contar, hizo que en la propia familia también se revaloricen las historias que ellos tenían, que a veces uno escucha la historia tantas veces y dice, ay, bueno, esta historia, pero cuando a alguien de afuera también le interesa y se hace una película y se proyecta en un cine, uno dice, pará, esto que tienen para decirnos mamá y papá, se ve que... Era importante. Era importante, claro. Exacto. Y nosotros, bueno, parte de hacer documentales tiene que ver con retomar las voces, con tomar la voz y el testimonio de estas personas que no son las grandes figuras. Eso, no son famosas. Es no buenísimo darle lugar a gente que Exacto. no es conocida y que tiene que seguro tiene historias para contar, porque todos las tenemos, seguramente. Es un poco de hacer cine con lo que a veces uno lo ve, está invisibilizado por la cotidianeidad, pero que tiene como muchas cosas muy maravillosas, ¿no? para ser contadas. Y hay grandes historias que uno a veces las pasa de largo, porque bueno, no son las historias de las grandes figuras, de los príncipes, de los corredores de Fórmula Claro. 1, de los grandes, no son los grandes eventos, son historias, grandes historias de personas comunes, de personas que... Me encanta. ¿Y ahora qué sigue? ¿En qué estás? Y ahora estamos con un par de proyectos que tenemos que ver si se llevan adelante también. ¿Que tienen que ver con algún tema, con estos temas de... Mira, hay uno que tercera está bastante relacionado, que es justo un proyecto que yo estoy acompañado como productor y guionista, que tiene que ver que se llama Detrás del telón, que tiene que ver con los oficios que se desarrollan en el teatro, o sea, la historia del Colón, pero Me encanta. contada desde las personas que lo hacen, ¿no? Desde los que lo hacen con las manos, digo, mi compañera que me ha acompañado a lo largo de las últimas pelis, también ella es hija de Norma, mi suegra, que fue durante 43 años la supervisora de sastrería del Teatro Colón, que hizo muy bueno. todos los grandes vestidos, vestuarios de las óperas, ¿no? De Turandot, de todo. Digo, o sea que estamos hablando de vestuaristas, que escenógrafos, maquilladores. Toda la gente que no son el regí o quizás sino los que hacen que se luzcan los demás y que tienen también vidas comunes. Y súper interesante, seguramente, claro, y muchas historias pero para tienen contar. un trabajo alucinante, ¿no? Un trabajo alucinante que además es un trabajo que es top en el mundo, ¿no? Y tienen en esa vida común, se han rodeado y han compartido cosas con las grandes luminarias de la ópera, del ballet, ¿no? Digo, así que bueno, estábamos trabajando con un proyecto que tenía que ver con eso, que ahora un poco se puso también en cuestión porque bueno, hay muchos problemas con la financiación del cine argentino y todo, y bueno, así que estábamos con eso y con otro proyecto ambiental que tiene que ver sobre el río Paraná y sobre ese recorrido, esa hidrovía que más que una hidrovía es un río que cruza el país y que es el lugar por donde pasa mucho de la economía y de la vida de millones de personas, ¿no? Así que bueno, estamos con esos proyectos tratando de llevarlos adelante y un poco acomodándonos a la nueva situación actual que para la que no tiene en consideración todos estos aspectos que tenemos nosotros, esas historias pequeñas, estas visibilizaciones, sino que ha tomado... No, y que si no hay un Estado, digamos, protector que ayude a financiar cosas que no son tan mainstream, tan interesantes, es que vamos a estar complicados. Exactamente, si el Estado toma como enemigos la ciencia, la cultura y la educación, bueno, no hay futuro. Y no es que, digo, es básicamente que se apoyen ciertas cosas que de otro modo no se apoyarían, y todo esto forma parte del acervo cultural, histórico de nuestro país, ¿no? Digo, porque las películas que nosotros hacemos, muchas se utilizan después como material de estudio en escuelas, en universidades, material para otros investigadores, digo, ¿no? Que tienen que ver, nosotros hemos filmado desde, no sé, comunidades mapuches en el sur, hemos hecho documentales sobre cultura yiddish hace 20 años, hemos testimoniado a personas que ya no están, que
bueno, ese material queda, ese material está, ese material se tiene que preservar también, porque es parte de la historia nuestra, ¿no? Nuestra función un poco de los trabajadores de la cultura y todo eso es tratar de preservar eso, y bueno, y tiene que ser una política de Estado, más allá de quien gobierne o no, el apoyar ese tipo de Sin dudas. emprendimientos, ¿no? Sin dudas. Bueno, Víctor Cruz, muchísimas gracias por visitarnos. No. La verdad que se nos pasó el tiempo volando. Somos dos charlatanes. Yo sí, seguiré hablando un montón. Somos dos charlatanes. Que hacer corte y seguir con el próximo entrevistado. Muchísimas gracias. Gracias. Ojalá puedas volver. Yo también la pasé re bien. Muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Que incluye, y acá estamos con Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, que nos va a presentar el libro Autogestionar, que es
enorme, un librazo. Y tenemos un columnista invitado, el arquitecto Fabián Mulis, que nos va a ayudar, que ya se leyó todo el libro, un genio, y que nos va a ayudar con la entrevista. Gracias, Fernando, por estar. No, un gusto, gracias por la invitación. Bueno, y contanos un poco primero de la fundación, un poquito, y después ya le doy la palabra a Fabián para la entrevista. Bueno, Tejido Urbano es una fundación que se encarga desde hace 8 años de investigar sobre los temas del hábitat, la vivienda, la problemática, sobre todo en la Argentina, de lo que está pasando con el tema habitacional, con el gran déficit que tenemos. Recordemos que la Argentina tiene un déficit de 3.200.000 viviendas, los barrios populares, las vías de emergencia, el tema de hoteles y pensiones, alquileres, bueno, sobre todas esas temáticas se hicieron distintas líneas de investigación y sobre todo la publicación de aquellos investigadores que tratan estos temas, pero que muchas veces no logran que esas publicaciones se transformen o en investigaciones publicadas o en libros. Entonces, bueno, tenemos ya 12 libros publicados. Mañana presentamos el libro 12, que es Nación Inquilina, de Matías Araujo, sobre toda la historia de los alquileres en la Argentina. Con lo cual, bueno, siempre de este tipo de investigaciones y también haciendo algunos trabajos territoriales en provincias como Chubut, como Río Negro, asesorando a gobiernos municipales sobre plusvalía urbana, hábitat, sobre cuestiones relacionadas al planeamiento urbano también. Y ¿Este libro es el que ustedes presentaron también en el CEPAU? Con este libro Roberto lo Francella, en ¿no? la Sociedad Central lo presentamos. Ok. En la Sociedad Central de Arquitectos lo presentamos hace muy poquito. Y bueno, es la verdad que también, nada, un lujo porque es una investigación realizada durante 5 años por un grupo de investigadores muy importante, encabezado por Martín Mota, que trata también esto de visibilizar un tema del hábitat. Nosotros siempre decimos que el hábitat no es que es un solo problema, sino que tiene muchísimas ventanitas, por decirlo de alguna manera, y una de las ventanas es la vivienda que se genera a través de las cooperativas, a través de la autogestión, y bueno, y era un capítulo que queríamos abarcar y por suerte pudimos generar este libro. Bueno, muchas gracias, Fabi. Ahí tocaste el punto de este libro, porque el título es muy claro sobre qué habla el título, pero no dice todo lo que presenta. Básicamente es una apología de, digamos, una gran parte de la solución a los déficits de vivienda, que son las cooperativas, o la forma cooperativa, si se quiere, de gestionar vivienda, autogestionar vivienda. Exactamente. Nosotros, cuando uno piensa en la vivienda, piensa, bueno, las que hacen los constructores, la que hace muchas veces la gente en su casa, digamos, construyendo su propia casa, o la que hace el Estado. Pero hay una cantidad importante que bueno, esas dos, eso es lo que a mí me generó intriga cuando vi el título, porque uno se imagina que habla de esa autoconstrucción solo y a Lorena también, porque me lo planteó de alguna manera. Esa autoconstrucción a pulmón del quien compra su terreno y no, habla de vivienda colectiva. Exactamente. Y cómo se genera la vivienda colectiva cooperativa y los resultados que tiene. Una de las cosas, el prólogo es de Pablo Roviralta, que es el presidente de la fundación, de la misma fundación, y hace una síntesis enorme de un libro de 650 páginas, es excelente el prólogo, y básicamente plantea que en todos los sentidos para él, yo dudaba de uno cuando empieza el libro, un libro tan voluminoso, dice, en todos los sentidos esto es mejor que la vivienda, o sea, que la solución de vivienda a través del Estado, con todos los problemas o sea, en el sentido de que la vivienda es más apropiable, la vivienda está más integrada con la ciudad. En algún punto los arquitectos tendemos a decir, esto dudo de que sea todo, en todos los sentidos, pero el libro es una apología bastante clara de todos esos puntos, ¿no? Ahí lo que tenemos es que tanto los autores como Pablo han tenido, más allá de obviamente investigadores en la teoría, han tenido praxis. ¿Qué quiere decir? Pablo fue presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires y estaba la ley 341 y cuando él llegó estaba como congelada y como que el Estado construía vivienda, digamos. La lógica es el Estado construye. Y él, con la lógica de la eficiencia, la lógica de ver los problemas, empezó a ver que había un grupo de gente que hacía vivienda por cooperativas que terminaba haciendo vivienda más barata, vivienda mejor, y sobre todo apropiándosela desde el día antes de empezarla. ¿Qué quiere decir? Cuando vos haces la vivienda del Estado, le das la llave y la gente lo primero que dice es, esto está mal, o sea, hay cosas que... En cambio, el que hace su propia vivienda va conviviendo con esa vivienda y se apropia. No hay ni un reclamo en viviendas cooperativas una vez terminada.
Y cuando lo hace el Estado, tenés plagado, de hecho todavía el Instituto de la Vivienda sigue manejando los consorcios en Villa Soldati, en Villa Lugano, porque la gente se sigue quejando de algunas imperfecciones de la cosas década que de no 60. Y es el Exacto. Estado el que tiene que solucionar Exactamente. todo. Y acá es la gente la que soluciona, obviamente con aporte del Estado y con participación del Estado, pero es la gente la que se conforma como grupo y ese grupo es el que termina construyendo y viviendo en las mismas casas que ellos construyen. Y todos aportando y todos con crédito que puede ser obviamente subsidiado, pero termina siendo un crédito donde la gente entiende que esa casa es fruto de su esfuerzo y eso también motiva cambios. Pero también, no solamente lo hizo el Estado, sino el libro muestra el catálogo, por ejemplo en la Argentina, lo que fue el Hogar Obrero. El Hogar Obrero fue una gran cooperativa que tuvo muchas, digamos, aristas, pero una de las aristas que tuvo fue la de la construcción de vivienda y muchos edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires son edificios hechos en el periodo del Hogar Obrero. Con lo que cual, todavía están Hay en pie. algunos ejemplos nuevos. Sí, también hay otros, pero quiero decir, desde la historia... No, del Hogar Obrero, quiero decir, como cooperativa de vivienda. Exactamente. De alguna Sí, manera. con lo cual ahí tenés todo el proceso de construcción. Y después un tema que se rescata mucho del urbano, es que la vivienda cooperativa está inserta en el corazón de los barrios. ¿Qué quiere decir? Cuando uno analiza cualquier tipo de vivienda social, siempre está muy alejada del centro, siempre son viviendas generalmente, digamos, construidas en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, donde tienen malos colectivos, donde no hay escuelas, digamos, donde tener una vivienda la social accesibilidad está exacto, te pésima. soluciona el tema de la vivienda, pero te genera un montón de otros problemas, como el acceso a un hospital, el acceso a una escuela, el acceso al trabajo, 2 horas para ir al laburo. Bueno, esta vivienda de cooperativa en toda Iberoamérica, y se hizo el estudio específico en este libro. Sí, hay que aclarar eso para el que está un poco escuchando y le interesa o va a acceder al libro, que se accede por PDF de forma gratuita, que digamos, es un estudio de toda Latinoamérica y este proceso se repite, o sea, no solo Latinoamérica, Portugal, España y todo Centroamérica y Sudamérica, con muy claros, hay muy buenos reportajes muy buenos a 2 cooperativistas también de Brasil, muy interesantes los demás ejemplos que por ahí son contrastantes con los nuestros. Por ahí los que vimos un poco algún proceso de estos, vos comentabas que surgió la ley 341 de las cooperativas de vivienda para la ciudad, es una ley de la ciudad. Básicamente había una fuerte presión de grandes grupos de vecinos que formaban cooperativas para comprar los terrenos o acceder a los terrenos, o eran terrenos tomados para construir viviendas en áreas no céntricas, no muy céntricas, sino urbanas, en áreas de la ciudad de Buenos Aires importantes o que tienen alto valor de mercado inclusive. Sí, y vos tenés también el lugar del hábitat, porque por ejemplo La Boca, Barracas, San Telmo, Constitución, ahí hay mucha vivienda. De hecho, tenés vivienda cooperativa a una cuadra de Plaza de Mayo, digamos. Entonces, vos tenés esa gente que estaba viviendo en ese lugar y que tenía, por supuesto, el contexto, termina quedándose en el derecho a la ciudad, digamos, termina apropiándose de la ciudad a partir de un proceso y después esto, yo no vengo de este palo, siempre lo digo, y cuando empecé a investigar con el grupo, con Pablo, con Martín y demás, empecé a recorrer mi barrio, yo vivo en La Boca, y un montón de edificios que yo los veía como edificios, uno más, digamos, del barrio, lindo, ¿no? Y decía, lo hizo la cooperativa, con lo cual lo que tiene también es que se integra a la ciudad, se integra totalmente. La ciudad. Y esa inclusión a la ciudad también es una inclusión de la persona que vive en ese edificio. Totalmente. Porque cuando uno vive en una villa, viste, estás allá, siempre es unos y otros. Sí, y la ciudad el otro lado, digamos. Exactamente. Sí. En cambio, estos edificios de cooperativa, en términos generales, tienden a ser mucho más flexibles. Y después lo que tenés es que el Estado siempre es construido a una escala. Y acá tenés desde edificios, y está muy bien el catálogo, de 10, 12 unidades, hasta de 300 unidades, con lo cual la cooperativa lo tiene también la flexibilidad en función de la cooperativa, del terreno que tenga, del grupo que se armó, o sea, del financiamiento que consiguen, o sea, es mucho más flexible que otro tipo de andamiaje respecto a la construcción. Por supuesto que cuando uno analiza en términos generales, no es que la Argentina ha solucionado su tema de vivienda con la cooperativa, pero sí ha mostrado que es un buen camino para seguir explorando y que tiene casos exitosos. En un país donde siempre contamos lo malo, digamos, también es bueno contar que hubo experiencias muy buenas, digamos, hoy hablábamos
antes de entrar, de un edificio en Solís y Rondó, que lo hizo una cooperativa que es maravillosa, otro que era una fábrica de pinturas abandonada en Barrac, en Parque Patricios, que hoy es un edificio de viviendas, la verdad que de muy buena calidad. Entonces vos tenés ahí mucho para contar, y también esta comparación que hablamos recién con el caso paradigmático que es Uruguay. Uruguay es un país que la cooperativa lo tiene de la década del 60, la ley de vivienda del Uruguay, con lo cual ahí tenés muchísima experiencia de vivienda de cooperativa. Después tenés el caso de México, donde ahí ya son empresas cooperativas, digamos que ya es otro fenómeno. Digo, podés comparar y también por un investigador ver las distintas formas de apropiación de identidad, donde también empiezan discusiones como si una vez que la termino la vivienda tiene que seguir siendo cooperativa o el individuo se la apropia. Claro, entonces hay mucha discusión respecto a este mundo, y sobre todo también es un análisis de la interpretación teórica del corpus del cooperativismo y esta intención de unirnos, digamos, desde la pobreza o del lugar de la desigualdad para poder construir una sociedad más igual en función de esta unidad de poder generar una vivienda que es muy imposible desde la lógica individual pura, sino desde la acción grupal se logra. Y ahí tenés ejemplos, esto que decía yo de la vivienda en Parque Patricio, mujeres que fueron albañiles y que hicieron las viviendas y que después trabajan de albañil, digamos, y se insertaron al mercado laboral como albañil. Entonces vos tenés ahí un montón de procesos que va generando también no solo la vivienda, sino el proceso de generar una sociedad, digamos, más igualitaria, donde el trabajo también genere este tipo de condiciones. Sí, y todas las mujeres albañilas construyen la casa de una y después la de otra, y así van trabajando y van haciendo la construcción comunitaria. Exactamente, exactamente. Tengo que decir algo. Sí, dale. ¿Qué? A ver. Y es por ahí, es para que, si quizá le llega a Martín Mota, cuando uno lee el libro, cuando uno va a una cooperativa, yo te comentaba otro caso acá en Constitución, digamos, el personaje principal que ves son las mujeres. Las mujeres gestionan muchas cosas, vas a una fiesta y gestionan la fiesta, vas a los días de reunión y gestionan las reuniones. Son quizá el personaje más importante a nivel de la organización, generalmente son mujeres. Y eso faltó la expresión en el libro. Puede ser, y surgió sin quererlo acá, y surge siempre quizá, que uno lo va hablando, porque tiene que ver con cómo la familia, porque aparece la familia también, porque es la casa que van a tener todos, y es la casa donde hasta los chicos no pueden trabajar, pero también ayudan, digamos, los fines de semana. Entonces, es el esfuerzo, y de hecho nos contaban varios Ojo, Martín lo habla como jefes y jefas de hogar. Sí, lo menciona, no es que no lo menciona, pero no hace quizás este hincapié que estamos haciendo aquí, y también el tema de todos tienen que trabajar en la cooperativa. Entonces decía, bueno, el que no tiene fuerza o tiene alguna discapacidad, bueno, termina siendo el otra administrativo. Tarea, claro. O sea, todos tienen que cumplir. Y entonces ahí aparece también, y ellos mismos lo dicen, nosotros queremos el esfuerzo, o sea, aparece desde la propia lógica el esfuerzo, y que el Estado nos ayude o que nos financie o buscar financiamiento, pero no que nos den. Entonces ahí aparece también el esfuerzo en esta gestión de la vivienda. Y después obviamente aparece fuertemente la cuestión política, esto de el derecho a la ciudad, el que yo quiero estar en esta ciudad, el que tengo derechos, y empieza, digamos, la ley 341 surge en parte por esto, pero también en Uruguay, esto que hablábamos recién, en Chile también tiene una experiencia muy, muy buena, sobre todo en la época socialista, de vivienda por cooperativa, pero también esto, marcar que es un modo eficiente de hacer vivienda. Digo, nosotros, y esto lo decía vos con el prólogo de Pablo, es un sistema eficiente, o sea, ha mostrado que ser eficiente. Después tenés, digamos, siempre se discute, bueno, en algunos lugares, bueno, pero también tiene que ver con cómo controlar, digamos, con muchas gestiones que tenés que hacer y cómo usás bien el nombre de cooperativa, porque vos decir es una cooperativa y finalmente no lo es. Y ahí... Vamos a aclarar que hay diferentes formas de hacer construcción cooperativa. Para quien nos está escuchando y que recién accede al tema. Digamos, hay cooperativas de ayuda mutua donde los propios cooperativistas trabajan en la obra y aportan mano de obra, y hay otras donde hay una empresa, que es gran parte de los casos de nuestra ciudad de Buenos Aires se dan así. Hay una empresa, generalmente una empresa de muy pequeña escala, a veces relacionada con los propios cooperativistas, que construyen. Pero se dan, y no hay prácticamente casos mixtos, se dan esas dos formas. Y en la ciudad de Buenos Aires tenés un caso, lo hablábamos antes también, el tema del arquitecto, que es, cada arquitecto está especializado en ese mundo, con lo cual ahí lo que tenés también es que
aparecen diseños novedosos que están asociados obviamente a la problemática de esa familia, donde la familia trabaja con el Y un arquitecto. diseño muy particular para esa. Exactamente. Cuando vos ves la vivienda hecha por Estado, 52 metros, vos vas a Jujuy o a Salta o a Corrientes y ves más Todas o menos la iguales. vivienda. Ujú. Y Sí, cuando una vos ves tipología. la misma tipología, cuando vos ves la vivienda de cooperativa, ves para cada caso, para cada necesidad, uno distinto, que es como se construye la ciudad. Vos cuando ves la ciudad ves edificios distintos todo el tiempo. Bueno, la vivienda cooperativa refleja eso, y en distintos barrios, en distintos lugares, distintos materiales también, digamos, y eso, este libro también no muestra solo la Ciudad de Buenos Aires, sino todo el país, y muestra, digamos, en Neuquén. Y después, un tema que sí surgió en la presentación del libro es, muchas veces se piensa que el sistema cooperativo es como que esto es un libro de historia, quiero decir, como que se muestra, bueno, hasta acá llegó y está en crisis. Y la verdad lo que se está viendo en el país, que la asociación de las personas, esto que decía vos, en mutuales, bueno, muchos poniendo también capital, porque cuando desaparece el Estado también es, bueno, yo cobro 500.000 pesos, no sé, 500.000 pesos, 200.000 para hacer la casa entre todos, también aparece el sistema de capitalización a partir de los cooperativistas. Entonces, hoy en la Argentina volvió, también por la crisis y por la falta de vivienda, a aparecer las cooperativas, sobre todo en las provincias, de construcción de 10, 15 unidades, donde también aparece un arquitecto que generalmente también oficia como intermediario en el sentido de poder unir a la familia. Bueno, tenemos un terreno, vamos a meter 10 viviendas. Bueno, eso aparece fuertemente, y en la Argentina hoy tenés muchos fenómenos, no como en la 341, pero sí de cooperativas que se están uniendo para hacer vivienda, y es un fenómeno que está como por debajo del radar, porque también tiene su cuota de soluciones habitacionales para el país. Fernando, ¿hay un relevamiento en Argentina de la cantidad de cooperativas de vivienda que hay? ¿Tenemos ese dato? Que yo sepa, no. Debe estar en el INAES, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa, debe haber algunos, pero también hay que ver las que están en funcionamiento y las que no, porque también ahí tenés un tema. En la Argentina esto lo lleva el INAES y no la Secretaría de Vivienda, con lo cual la Secretaría de Vivienda esto no lo tiene en el radar. Entonces ahí también tenés, claro, está por, más visto. por la figura, por ser una cooperativa. Como es pero no como solución habitacional. Entonces el Estado desaparece. En la Ciudad de Buenos Aires sí tuviste esa conjunción con la Ley 341, donde la acción cooperativa y la acción del Instituto de la Vivienda estaban asociadas. Que es el caso uruguayo, ¿no? Donde funciona es que está bajo el radar de la vivienda, porque vos lo que estás al final del día es generando soluciones habitacionales. Entonces ahí tenés, digamos, como un plafón distinto que lo que es hoy en la Argentina, que está más asociado al Instituto Nacional Cooperativo. Los autores hacen un balance de algunos años de la cantidad de viviendas que se hicieron por este medio, en forma de cooperativas, y no estamos muy lejos de Uruguay. Hay que decir, Uruguay es como el país más importante en Latinoamérica y se equipara con algunos de Europa, que son muy fuertes en cooperativismo, y le ha enseñado al resto de Latinoamérica a hacer cooperativas de vivienda. Y compara la cantidad de viviendas que se hacían en Uruguay en esos años y en Argentina, hablamos de antes del 2015 o alrededor de esos años, y es prácticamente la misma cantidad. Es interesante, ahí tenés un balance de un recorte de época, de cantidad de viviendas. Es muy interesante el libro, está muy bien documentado, se lo recomiendo a todos los que trabajen en obra pública, inclusive, que excede el tema del acto cooperativo. Y que no se asusten que se puede leer. No, la mitad es muy fácil, de muy porque fácil lectura, así, y es un libro, y es un libro de consulta, porque la mitad son casos de estudio documentados quizá con una imagen, con una planta. Hablábamos del valor que tienen esos dibujos a veces, que una planta te aclara un montón de cosas, o una foto de cómo es, y con algunos datos extra, y hay, no sé, con 400, 500 casos. Son 600 casos, 400 con fotografía y 200 sin. De hecho, gran parte de la discusión previa al libro era si hacer solo el libro con la parte más teórica y el resto un catálogo web. Pero la verdad, bueno, los autores insistieron de que esté el catálogo en el libro. Bueno, está bien. Y finalmente, las 200 que no tenían fotos, porque la verdad que lo hizo Bisman Ediciones y tenía que tener... eso te iba a preguntar, ¿quién editó? Editó Bisman Edición, la verdad que un laburo de edición tremendo, pero sí tenía que tener cierta calidad de fotos, o sea, el nivel queríamos que sea muy alto. La verdad que todos los libros que hacemos de tejido son de alta calidad. Digo, hoy tenemos 12 publicaciones, como decía, los 12 están en PDF en la web. Si alguien quiere comprarlo, ¿dónde se...? Nosotros en la página web dicen qué librería se vende, y si no, también nosotros, la verdad que para instituciones y demás, la idea no es un fin de lucro, sino
Sí, poder, que esté. poder Pero aparte compartirlo. hay una edición digital que todo el mundo se puede bajar. Exactamente, que es gratis, que se puede bajar, que se puede obviamente ver en la web, pero que tiene que ver con esto. Nosotros, como tarea de la Fundación, es difundir estas problemáticas, que la gente diga, bueno, mira, esto existe. Tema de vida hicimos un libro, existe. El tema de hoteles y pensiones hicimos otro libro. Bueno, temas que tienen que ver con el hábitat y que se pueda ver esta problemática a distintos lugares y obviamente con autores de la calidad como Martín y que se hizo este libro. Buenísimo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. ¿Tenés algo nada más? Muchísimas gracias por haber venido, Fernando Álvarez de Celis, en el 4º programa de Diseño que Incluye. Nos vamos despidiendo. Estamos muy justos de horario, así que gracias Fabián Mulis, que nuestro columnista de arquitectura. Te voy a invitar seguido. Si tenés ganas, puedes volver. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.